vamos a dar inicio al culto de la Escuela Bíblica Soñadores y tenemos nuestra invitada especial, Une, quien nos va a acompañar esta mañana para presentar a ustedes todas las actividades que hemos preparado, ¿verdad, Une? Sí. Sí, todos estamos. ¿Tú también estás preparada, Une? Sí. Sí, ¿verdad? En esta mañana todos estamos listos para dar inicio al culto. ¿Quién más está preparado? No se olviden que esta mañana, que es muy importante cuando entran al Zoom, Une, Aprender sus cámaras. prender sus cámaras. ¿Y qué más? Poder saludar, ¿verdad? Aunque así, hola maestras, así, ¿no? Entonces, y invitar a muchos de sus amiguitos, ¿verdad, Une? Sí. Sí, hay que enviar el enlace a todos los amiguitos de la escuela y de diferentes lugares que nosotros conocemos, al primo, al sobrino, a todo, ¿no? Para que puedan participar del culto de niños en esta mañana, ¿sí? Como les decía antes, el culto de los niños es solo una vez a la semana, ¿verdad, Une? Solo una vez a la semana. ¿Qué días son el culto de niños? Sábado. Todos los sábados. Muy bien, Une. Todos los sábados en la mañana. Une también siempre participa todos los sábados en la mañana, ¿verdad, Une? Sí. Sí, ella participa muy bien todos los sábados en la mañana. Entonces, en esta mañana, para iniciar el culto, Une, también tenemos un segmento muy importante, ¿sí? Entonces, antes, no se olviden, todos los niños encender su cámara. Y a los niños que están a través de Facebook, vamos a mandar un saludo. ¡Saludos! Saludos a todos los niños de Facebook. También nos ven en YouTube y también a través de Zoom, ¿sí? Entonces nos ven a través de 3 plataformas, ¿sí? 3 plataformas. ¿Qué es? Por Zoom, Facebook. Facebook YouTube. y YouTube. Muy bien, Une, muy bien. Une ha respondido muy bien. Entonces, todos los niños nos pueden encontrar a través de las 3 plataformas, Facebook, YouTube y Zoom, para que puedan participar cada sábado en la mañana del culto de niños. Y también, no olviden, adivina, Une, te cuento una noticia, que también el tiempo de la prédica se emite a través de la radio satelital Jerusalén Radio. ¿Sí? Sí. Qué sorprendente, ¿verdad? Entonces, en las mañanas estamos también en Jerusalén Radio para que todos los niños a nivel de Bolivia y Sudamérica nos puedan escuchar. ¿Sí? Qué divertido, ¿verdad? Qué buena noticia. Entonces, para dar inicio en esta mañana, ¿qué segmento inicia, Une? ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas? ¿Qué segmento es el que inicia? ¿Sí? ¿Se te viene algo a la mente? La dinámica. La dinámica, sí, muy bien, Une. Entonces, en esta mañana vamos a dar inicio con la dinámica a cargo de la maestra. ¿Qué maestra era? Carlita. La maestra Carlita nos ha preparado una divertida dinámica. Entonces, tenemos que poder movernos. Así que los niños, prepárense en esta mañana para moverse. ¿Sí? ¿Ya están listos? A ver, Une, nos moveremos un poco para empezar la dinámica. Brazos hacia arriba, brazos hacia abajo, brazos a la derecha. A la derecha, Une, a la derecha, a la otra derecha. Ahí. A la izquierda. Muy bien, Une también ya está preparada para dar inicio esta mañana con la dinámica a cargo de la maestra Carlita. Entonces, los invitamos a que puedan ver todos la dinámica a cargo de la maestra Carlita, ¿sí? Hola mis queridos niños, ¿cómo han estado en esta semana? ¿Qué ha pasado? Muy bien. Entonces vamos a hacer una dinámica del saludo. Ustedes conocen muy bien, ¿verdad? ¿Cómo contestar cuando yo les pregunte? Perfecto, entonces vamos a saludarnos. ¿Cómo están, niños? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están? Niños, ¿cómo están? Muy bien. Nos ha salido hermoso, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo! Me alegra tanto que ustedes estén tan activos.
porque ese es el único requisito, ¿verdad? Para este sector de la dinámica. Sí, es estar parados y con mucha energía, ¿verdad? Ya, entonces ahora, párense. Muy bien, a ver, voy a ver quiénes siguen sentados. No, ustedes son unos niños muy obedientes y ya se han parado y están paraditos. ¡Firmes! Muy bien. Ahora vamos a hacer una dinámica usando nuestra imaginación. Antes, me estoy olvidando. Tenemos que ejercitarnos, ¿verdad? No podemos estar así, desganados. Para eso vamos a hacer un previo calentamiento de ejercicios. Bueno, entonces empezamos. Levanten sus manos. Muy bien. Ay, qué rico se estira, ¿no? Ay, qué bien. Ahora vamos a imaginarnos que tenemos una cuerda para saltar. ¿Ya? Primero vamos a batir nuestras manitas. Y estamos haciendo ejercicios de brazos y manos. ¿Ya? Miren cómo estoy haciendo. Ya. Ahora vamos a saltar esa cuerda imaginaria. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un aplauso para ustedes. Lo boté en mi cuerda imaginaria. Pero no, lo puse ahí nomás, porque es imaginaria. Muy bien, entonces, ahora, como ya hemos hecho ese calentamiento, vamos a hacer la dinámica. ¿Qué les parece? Sí, ustedes estaban esperando, ¿verdad? ¿Qué será una dinámica? Entonces, vamos a hacer esta dinámica. Es para usar la imaginación, como hemos hecho hace rato con la cuerda. Así, pero es más divertido, ¿sí? Ya. Atentos todos, atentos. Para esto, niños, voy a pedir la ayuda de la tía Caro. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya. Maestra Carol. Vamos a llamar. Aunque no nos escuchó, ¿verdad? Ustedes, a ver, más fuerte. Maestra Carol. Nomás creo que ahora sí nos va a escuchar. Juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Maestra Carol. Ya nos ha contestado la tía. Entonces ella se va a encargar de fijarse. ¿Quiénes están atentos? ¿Ya? Ya. Entonces la dinámica, empezamos. Sin más preámbulos. Voy a dibujar en el aire. ¿Ustedes me van a decir qué es? ¿O le van a decir a la tía Carol? Bueno, ya. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué, niños? No me digan a mí, no me digan a mí. Le van a decir a la tía Carol. ¿Ya? Muy bien. Otro dibujo. Un poquitito más difícil. Ya, a ver, ¿qué podemos hacer? Piensa. Oh, ya sé. ¿Qué es? Muchos de ustedes ya saben. Entonces, ya saben también que tienen que decirle a la maestra Carol. ¿Sí? Muy bien, niños. Con eso hemos terminado y estoy tan agradecida con ustedes. Adiós. Hola, Une. Hola, tía. ¿Qué haces? Estoy leyendo la Biblia. ¡Wow! Está leyendo
leyendo la Biblia. Muy bien, Une. Oh, ¿por qué estamos leyendo la Biblia? Yo también estuve leyendo la Biblia. ¿Será? Porque tenemos un segmento muy interesante ahora. ¿Sabes qué segmento es? Historias de la Biblia. Las historias de la Biblia. Entonces, pero no recuerdo cuál era el nombre de la historia de la Biblia. ¿Sabes cuál es el nombre? ¿Regreso? ¡El regreso! Muy bien, el regreso. Entonces, en esta mañana vamos a escuchar la historia de la Biblia, El regreso, a cargo de la maestra Carmen. Sí, bienvenida, maestra Carmen. ¿Cómo están, niños? Mucho gusto de volverlos a ver. Hoy es día sábado y tenemos un culto de niños especial y muy, muy especial, ¿verdad? Sí, estamos en el área de historias de la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada cómo habíamos quedado? Habíamos visto de aquella persona, ¿no? Aquella mujer que había fallecido su esposo, que estaba muy, muy triste, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se había ido a un lugar muy lejano, se había prestado dinero, pero esta vez vamos a ver algo nuevo. ¿Se acuerdan de ella? ¿Ustedes la pueden ver? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo voy a ver. Miren, ella es la esposa del cadete. Sí, desde un principio habíamos hablado de ella. Pero ¿quién es este señor? ¡Ah! El cobrador de impuestos que viene a cobrarle a ella, ¿sí? Ella añoraba bastante. Por favor, no me cobren así. Porque él le había prestado harto dinero a ella. Pero, como no tenía cómo pagar su dinero, entonces él venía, te voy a cobrar. Si tú no me pagas, ¿qué le decía? Te voy a quitar a tus hijos. Ella, ¿cómo se podría sentir? Por favor, no, mis hijos no. Tenía mucha pena en el corazón, ¿no? Pero fuera de esa pena, cuando ella se iba a su casa, ¿qué pasaba? Ustedes ven acá, ¿no? Un angelito y un diablito, ¿sí? Sí, yo también me admiraba leyendo esta historia. ¿Saben por qué? Porque ella tenía pensamientos tanto positivos como negativos. Los positivos, ¿qué le decían? Ve, regresa a tu casa. Regresa donde hay bendición. ¿Pero qué le decía el diablito? Le decía, no, vas a poder todavía. Hay mucho trabajo aquí. Tus hijos van a crecer grandes aquí. Así le decía. Entre esos dos peleaban bastante, ¿no? Pero ¿cómo ella podía darse cuenta? ¿Cómo podía su corazón reflexionar? Vamos a ver. Este dibujito, ustedes ven acá, otra vez, ¿no? El angelito y el diablito. Pero ella, ¿cómo está? Ella está mirando, ¿no? Al angelito, haciéndole caso a él, ¿sí? Eso es un subconsciente de nosotros. Cuando nosotros tenemos una voz que nos habla, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, te vas a caer, te vas a lastimar, ¿sí? Pero el otro dice, sí, haz, tienes que aprender, tienes que ser así, ¿no? Hay muchos pensamientos en nuestro corazón, igual que ella. Vamos a seguir viendo la historia. Aquí refleja que muestra, hay varias señoras, ¿no? Y hay alguien más. Ella volviendo a su hogar. Sí, ella cuando escuchó la voz que decía, ¿no? Donde hay bendición, vuelve. Entonces, ella volvió muy feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que donde iba a ir, hallaría mucha bendición. Sí, niños, yo quería contarles esa historia. Aquí, ¿se acuerdan de él? Yo sí me acuerdo. Él es el siervo Elí, ¿sí? Elías. Él, cuando ella se fue lejos, él tenía mucho dolor en su corazón.
Pero cuando ella regresó, él se sintió muy tranquilo. ¿Por qué? Porque sabía que ella iba a regresar. Yo estoy feliz también. ¿Por qué? Porque muchos niños, como esta señora, aún echando su fuerza, su esfuerzo, pueden darse cuenta, ¿no? De mí nada sale bueno, ¿sí? Pero sin Dios, de mí nada sale bueno. Con Dios, todo es posible. Entonces, no seamos como ella, no abandonemos así, ¿sí? La iglesia está para nosotros también. La palabra de Dios está para cada uno de nosotros, ¿sí? Hoy día queremos ver el regreso de esta señora a su hogar, a la casa de Dios. ¿Está bien, niños? Hasta aquí con mi parte. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana para ver cómo vivió ella en ese tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Une, ¿para qué nos estamos preparando esta mañana? Para la mímica. Para la mímica, muy bien, Une. Entonces, todos los niños ya están preparados para la mímica, pero veo que algunos niños no han encendido sus cámaras, Une. Hay que pedirles que enciendan, que enciendan, que enciendan, que enciendan. Falta Heidi, falta Matías, ¿sí? Falta Alex, ¿sí? Pero mientras vamos a mandar unos saludos, ¿qué te parece? Vamos a mandar saludos a Aarón. Hola, Aarón. Aarón, está Esther, está Febe. Hola, Febe y Esther. Muy buenos días. Oh, muchos saludos. También a Daniel, está Heidi. Ah, Ian, muy buenos días. Muy buenos días, saludos. Muchos saludos. Y para los de Facebook también tenemos nuestros amiguitos en Facebook. Saludos para los niños que nos ven a través de Facebook. Te cuento que nos ven desde Honduras, desde México, desde Paraguay, desde Colombia. Entonces hay que enviar saludos a todos ellos, ¿verdad? Sí, entonces saludos para todos. En YouTube también, muchos saludos. ¿Sí? Y esta mañana vamos a hacer también el segmento de la mímica. Así que necesitamos que todos se paren, ¿verdad, Une? Que todos se paren. A ver, las manos hacia arriba. A ver, quiero verlos. Las manos hacia arriba. Sí, ahora hacia abajo. Ahora a la derecha. A la derecha, muy bien. A la izquierda. Guay, muy bien. Aarón y Josué no los veo hacer. ¿Tú los ves haciendo algo? Yo no los veo. Sí, de nuevo entonces. Hacia arriba. Hacia abajo. A la derecha. A la izquierda. Sí, muy bien, niños. Entonces, yo creo que ya todos están muy listos para realizar la dinámica y la mímica junto a la maestra María, ¿sí? Ella nos está acompañando esta mañana con la mímica. Pero, ¿sabes cómo se llama la mímica? ¿Alguien de ustedes sabe cómo se llama la mímica? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Se llama De tal manera nos amó, ¿sí? Entonces la mímica de hoy lleva por nombre De tal manera nos amó, sí, muy bien. ¿Y quién nos amó, Une, de tal manera, sí? Dios, muy bien, Une. Entonces de tal manera nos amó Dios, ¿sí? Muy bien, Matías, ya encendió su cámara también, Matías, muchas gracias. Entonces, en esta mañana vamos a realizar la mímica junto con la maestra María, De tal manera nos amó. Bienvenidos al sector de la mímica. El día de hoy vamos a aprender una mímica De tal forma me amó. Pero primero vamos a aprender los pasos, ¿sí? Todos pónganse de pie y nos vamos a estirar un poco. Y luego vamos a girar las manos. Vamos a sacudir nuestros pies. Ya, ahora vamos a mover nuestros hombros, ¿sí? Porque para poder hacer la mímica tenemos que hacer los pasos muy grandes, ¿sí?
Ya vamos a empezar. Primero vamos a empezar los pasos, ¿sí? Primero van a estirar sus manos y luego se van a cruzar, ¿sí? Vamos a aprender así, cruzamos y 1, 2. Este paso vamos a repetir varias veces, ¿sí? Ustedes tienen que estirar grandes sus brazos y van a cruzarlos, ¿está bien? Ya 1, 2, 3. 1, 2. En esta parte dice, de tal forma me amó. 1, 2. De tal forma me amó. 2 veces, una vez más. 1, 2. De tal forma me amó. Luego murió en la cruz. Murió en la cruz por mis pecados, ¿sí? Vamos a estirar nuestras manos y vamos a poner hacia el centro, ¿sí? 1, 2, 1, 2. Ya vamos a hacer otra vez. De tal forma me amo. De tal forma me amo. En una cruz murió, mi pecado quitó. Luego otra vez. De tal forma me amo. Y vamos a hacer otra vez 2 veces. Una vez más. 1, 2, 1, 2. Vamos a estirar, vamos a cruzar y vamos a hacer otra vez. ¿Sí? Y luego esta parte, hizo todo por mí. Vamos a marchar y vamos a hacer este paso, ¿sí? Hizo todo por mí y no lo puedo callar. Vamos a estirar nuestras manos de esta manera junto con nuestro pie, ¿sí? Vamos a hacer, no lo puedo callar. Estiramos y volvemos a cruzar y vamos a volver a hacer esto, ¿sí? Una vez más. 1, 2, 1, 2. Luego 1, 2. Ya, otra vez. Vamos a hacer eso desde el principio. 1, 2, 3. De tal forma me amo. De tal forma me amo. Murió en una cruz, mi pecado quitó. De tal forma me amo. Vamos a repetir. De tal forma me amo. De tal forma me amo. Hizo todo por mí, no lo puedo callar. De tal forma me amo. Y vamos a aprender el último paso, ¿sí? Otra vez. De tal forma me amo. De tal forma me amo. Luego vamos a hacer esta parte. Vamos a estirar primero, cruzamos y vamos a hacer esto una vez más. Estiramos, cruzamos y otra vez, ¿sí? ¿Se han olvidado hasta ahí los pasos, niños? Vamos a hacer otra vez desde ahí, ¿sí? Vamos a estirar grande nuestros pasos y luego vamos a aprender el último paso, ¿sí? 1, 2, 3. De tal forma me amo. De tal forma me amo. En una cruz murió, mi pecado quitó. De tal forma me amo. De tal forma me amo. De tal forma me amo. Luego, hizo todo por mí, no lo puedo callar. De tal forma me amo. Ya, vamos a aprender el último paso, que es lo mismo. 1, 2, vamos a cruzar otra vez. 2 veces, 1, 2, vamos a cruzar. Y vamos a poner nuestras manos y vamos a marchar. Porque en este paso dice, camino muy feliz, con siempre con Jesús, ¿sí? Vamos a hacer eso 2 veces, ¿sí? Camino muy feliz, siempre con Jesús, de tal forma me amo. Ahora vamos a hacerlo todo juntos, ¿sí? Con la música. Primero firmes, todos tienen que hacerlo firmes. Manos a la cintura, ya. Otra vez, ¿sí? Vamos a poner firmes. Manos a la cintura, ya. Audio, por favor. De tal forma me amo. De tal forma me amo. Murió en una cruz, mi pecado
quitó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó. Hizo todo por mí, no lo puedo callar, de tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó. Camino muy feliz a diario con Jesús, de tal forma me amó. ¿Está bien, niños? Espero que les haya gustado la mímica y puedan practicar en sus casas, ¿sí? ¿Quieren volver a repetir una vez más? Ya, entonces todos pónganse de pie y todos firmes. Ya, a ver, ¿a quién estoy viendo ahí? Ya, todos tienen que estar firmes. Manos a la cintura. Ya. Audio, por favor. De tal forma me amó, de tal forma me amó. Murió en una cruz, mi pecado quitó, de tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó. Hizo todo por mí, no lo puedo callar, de tal forma me amó, de tal forma me amó, de tal forma me amó. Camino muy feliz a diario con Jesús, de tal forma me amó. Estaba muy bonito la mímica, ¿verdad, niños? Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Chao. Une, ¿por qué estamos haciendo la lectura de la Biblia en este horario? Porque nos toca el segmento de la prédica. ¡Cierto! La prédica. Llegó el tiempo más importante del culto de los niños, el tiempo de la prédica. Y es muy importante que los niños, antes de empezar la prédica, ¿dónde tienen que ir, Une? Al baño. Al baño. Ahora corran, si alguien quiere ir al baño, ahora es el tiempo para ir al baño y tienen que preparar Su Biblia. su Biblia. Muy bien, tienen que preparar. A ver, mira, está Aarón, está Heidi con su Biblia. También le falta, muy bien. Micaías, ¿y tu Biblia? Esther, Febe. Y muy importante, ¿qué tienen que activar ellos? Tienen que activar su cámara. Su cámara, exactamente, para poder escuchar. ¿Cómo? Escuchar. Atentamente vamos a escuchar el tiempo de la prédica. Es por ello que necesitamos, ya le vi su Biblia, a Esther, a Febe, muy bien, qué bonita su Biblia. Nico, muy bien Nico con su Biblia. Ian, Matías, excelente, estamos con la Biblia. Entonces, ¿nadie ya quiere ir al baño? ¿Seguros? ¿Ya están listos para este segmento? Muy bien, entonces ellos ya fueron al baño, pero antes, hay un versículo que a ti te gusta mucho. Sí. ¿Cuál es? Génesis 28:14. Génesis 28:14. ¿Alguien lo escuchó antes? ¿Sí? ¿Alguien lo escuchó antes? Es la promesa que nos dio Pastor Oxopar este año, ¿sí? Este año para que todos caminemos sujetados a esa promesa. Entonces, en esta mañana nos va a leer esta promesa que a ella le gusta mucho. Génesis capítulo 28, versículo 14. A ver si ustedes nos acompañan también. Pueden buscar el libro de Génesis capítulo 28, versículo 14. La promesa que nos acompaña este año. Aquí está, muy bien. Ahora sí, con voz fuerte, Une. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás
al occidente, al origen, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tú siempre. Ay, muy bien, Une. Gracias por leernos la promesa de este año. Sí, cada uno también lo puede remarcar en su Biblia para que se recuerde esta promesa que nos va a acompañar durante el año 2021, ¿sí? Entonces, ahora es el tiempo de la prédica, ¿verdad, Une? Sí, es el tiempo más importante. Entonces, esperamos que todos activen sus cámaras y escuchen atentamente, exacto, muy atentos, como dice aquí mi compañera Une, que ella también va a escuchar desde aquí, porque estamos viendo a todos, estamos juntamente, y a los niños de Facebook y YouTube también tienen que preparar sus Biblias y escuchar atentamente, ¿sí? Entonces, ahora vamos a invitar a la maestra Noemí, ¿sí? La maestra Noemí, ella ha preparado la prédica, ¿sí? Adelante, por favor. Hola niños, bienvenidos a la prédica. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, cómo nosotros podemos ver con la vista de Dios, porque muchas veces nosotros hemos sufrido por ver con nuestros propios ojos, ¿sí o no? Cuando ustedes se ven a sí mismos como rebeldes, desobedientes, flojos, no les gusta trabajar, no les gusta hacer lo que la mamá les dice, hay un porqué. ¿Entienden? Vamos a abrir nuestras Biblias. Espero que todos los niños hayan traído sus Biblias. A ver, muéstrame sus Biblias. Sí, muy bien. A ver, todos los niños, arriba sus Biblias. Eso, muy bien. Ahí está. Vamos a abrir el libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia, ¿sí? Vamos a buscar el capítulo 37. Y vamos a leer solamente una pequeña parte. Ustedes pueden ver aquí, los que no tienen Biblia, el texto que vamos a compartir hoy. 37, versículo 3. Y amaba Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando, niños? Sí, muy bien, de José. José era uno de los hijos de Israel o también Jacob, ¿no? Entonces, él tenía 2 hermanos, con él eran 12. Entonces, el papá de José le había hecho una túnica de muchos colores. Entonces sus hermanos, como eran mayores, lo menospreciaban, no le querían hacer caso mucho a José. Así que le tenían envidia, porque un día él soñó un sueño muy interesante, donde los manojos de sus hermanos se inclinaban al manojo de José. El manojo de José era el más grande. También en otra oportunidad tuvo un sueño donde podía ver las estrellas, el sol y la luna se inclinaban a la estrella de José. A causa de este sueño, sus hermanos le tenían mucha envidia. A la vista de sus hermanos, José era arrogante, porque le decían: ¿tú crees que nuestro padre, nuestra madre se van a inclinar hacia ti? Lo veían como muy enaltecido su corazón, pero a la vista de Dios, José iba a ser quien salve a las personas del hambre. ¿Entienden, niños? Vamos a hablar ahora de otro personaje muy importante. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Los que no tienen Biblia pueden leer aquí, ¿está bien? Ya. 1, 2, 3. Vamos a leer juntos, niños.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de arena tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta historia se refleja bastante en nuestra vida, porque esta mujer, estando en una situación muy triste, ¿no? Porque estaban pasando un tiempo de sequía en esa ciudad. Se iba a terminar el agua, se iba a terminar la comida. Ustedes saben que para que una planta crezca o para que produzcan las hortalizas, la papa, ¿no? Muchas cosas necesitan agua, pero en ese tiempo no había. Entonces esta viuda tenía un pequeño hijo y solamente Elías le miraba y le decía: dame de comer. Pero la viuda estaba esperando que recibiera algo del profeta, pero mirando su condición, solamente dice que tenía un puñado de harina y tenía un poco de aceite. Iba a cocer un pan, unos cuantos panes a lo que le alcance, y esperaba la muerte. Según la vista de esta viuda, no había esperanza. Según la vista del profeta de Dios, ella solamente estaba esperando la muerte. Pero, sin embargo, Dios le puso algo en su corazón: no vas a morir, sino ella te va a sustentar. Elías, mirando a esa pobre mujer, solamente desechó su pensamiento, lo botó y aceptó la palabra que Dios le había dicho: a través de esta mujer tú vas a sobrevivir, ella te va a alimentar. Cuando nosotros vemos a José, podemos recordar, al principio le tenían mucha envidia a sus hermanos. Sus hermanos no querían verle porque él parecía arrogante, parecía muy creído por el sueño que había tenido. Entonces, pasando un poco de tiempo, cuando José fue donde sus hermanos para darles un poco de comida, ellos habían decidido, viéndolo de lejos: ¡ay, está viniendo José! Nosotros lo tenemos que matar. Pero uno de sus hermanos dijo: no lo mataremos. Entonces mejor lo metemos a un pozo, a una fosa, dijeron. Metiéndole ahí, ellos estaban comiendo. De repente vino unos compradores de personas, ¿entienden? Antes compraban a los esclavos para hacerles trabajar. Y como decían, ¿no? Mejor lo venderemos a José, así nosotros vamos a ganar dinero. Agarrando a José, lo vendieron. Ahí fue el principio del trabajo de Dios, porque cuando él se fue hasta Egipto, ¿qué pasó? Se convirtió en una persona muy importante. Potifar lo había comprado para que trabaje para él. Después de eso, por un malentendido que había ocurrido, José fue a parar a la cárcel. De la cárcel, estando un poco de tiempo ahí, o mucho tiempo, pudo encontrarse con dos amigos. Uno era el jefe de los panaderos y el otro el jefe de los coperos. Cuando se encontró con ellos, ambos tuvieron un sueño, el mismo día, parecía muy similar. Entonces él les dijo: esto va a pasar con tu sueño, esto va a pasar. Y tal como dijo José, se había cumplido. Después de esto, José pudo hacerse conocer con el faraón. Y el faraón estaba muy alborotado, muy triste, porque había tenido un sueño muy raro. Había visto en su sueño 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Entonces él pensaba: ¿qué significa esto? No sabía qué es lo que significaba, pero José pudo interpretar su sueño. ¿Y qué significaba ese sueño?
que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambre. A través de esta profecía, José pudo juntar mucha comida. Entonces sus hermanos, su papá, toda su familia tuvo que ir a buscar comida. Cuando fueron a buscar comida, se inclinaron ante José. Ellos no sabían que el faraón era José, no sabían por qué estaba vestido diferente. En el corazón de los hermanos de José, él ya estaba muerto, ya era un esclavo. ¿Dónde estarán dando? Pobrecito, así pensaban. Pero para Dios eso tenía un propósito. Todo lo que había pasado tenía un propósito. Se cumplió la promesa que Dios le había hecho en su sueño. ¿Sí o no, niños? Sí, porque los 11 hermanos que tenía se inclinaron ante José. También su papá tuvo que inclinarse ante él. ¿Entienden, niños? La palabra de Dios sí o sí se cumple en la vida de las personas. Cuando nosotros desechamos nuestra vista y creemos lo que la palabra de Dios dice. En el segundo ejemplo que les he puesto de la viuda de Sarepta, cuando tuvo que alimentar a Elías, ahí también se pudo ver un gran milagro. Porque según la vista de la viuda y también de Elías, no había condición para que puedan sobrevivir. Solamente tenían, niños, un puñado de aceite y un poco de aceite nada más, para hacer panes para su hijo y para ella. Terminando eso, ¿qué iba a pasar? Solamente esperaban la muerte, nada más. Pero, confiando en la palabra de Dios, ¿ellos qué podían hacer? Desechar lo que ellos creían, botar a un lado todo lo que ellos creían y pensar, Dios nos va a sustentar, Dios nos va a cuidar. Es así como ha pasado toda la sequía en ese tiempo, y cuando ya empezó a llover, el aceite y la harina que esa viuda tenía nunca ha escaseado, nunca se ha terminado. Es asombroso, ¿verdad, niños? Sí, es muy asombroso. La palabra de Dios realmente se cumple en nuestra vida. Cuando nosotros botamos nuestro pensamiento, dejamos a un lado las cosas que parecen reales. A la vista sí, se ve así, es real. Todo lo que nosotros vemos es real. Pero la palabra de Dios es verdadera. No importa la situación o la condición en la que vivamos. O tal vez muchos de ustedes tengan en su corazón como enojo, renieguen, porque alguna vez les han dicho, ay niño, eres un tonto, ay que tú no escuchas, ay porque tú eres tan desobediente, ay mira tan malcriado. Muchas cosas negativas pueden escuchar, pero Dios tiene una vista muy diferente para ustedes. Ustedes son grandes siervos de Dios. Son futuros misioneros, también son futuros pastores, líderes. Dios tiene un propósito para ustedes. Por eso, si ustedes se ven a sí mismos, realmente somos todos un fracaso. Tenemos muchos defectos, pero creyendo en la palabra de Dios, nosotros podemos recibir esperanza, nosotros podemos recibir la bendición de Dios. ¿Entienden, niños? Sí. Ahora nosotros vamos a orar, ¿está bien? A ver, yo sé 2 canciones para que ustedes puedan orar. Una es Señor de Amor, ¿se acuerdan? Haciendo un corazoncito con las manos. Y la segunda es Sube la estrella de Jesús. ¿Cuál quieren hacer, niños? A ver, niños, ¿cuál quieren hacer? El corazoncito. Muchas gracias, niños. Vamos a cantar entonces todos juntos. A ver, arriba sus dedos meñiques. Meñiques. Eso, muy bien. ¿Conocen sus meñiques? Sí, este dedo flaquito y chiquitito. Ya. 1, 2, 3. Señor de amor, Señor de amor, Señor de amor, responde mi oración. Muy bien, niños, ustedes sí que escuchan muy bien. Ahora todos cierren los ojos, inclinen sus rostros y vamos a orar, ¿está bien? Señor, en esta mañana le damos muchas gracias por permitirnos un día más de vida. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos da. Gracias por cuidar a nuestra familia. Gracias por cuidar también mi vida de todo peligro. En este tiempo, Señor, usted está
enseñándonos a través de su palabra conocer el mundo del corazón. También, Señor, ayúdenos a desechar lo que nuestros ojos ven. Aunque nosotros seamos imperfectos y tengamos muchas debilidades, a través de su palabra nosotros podemos entender que somos justos, santos y perfectos, y que usted tiene un gran propósito en nuestra vida. Le damos gracias por todo lo que usted nos permite y le oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, niños, por orar conmigo. Los espero a la siguiente semana con una nueva aventura de la prédica. ¿Está bien? Chao, niños. Volvemos con la maestra Carol. ¿Adivina dónde vamos hoy? ¿Sí te acuerdas? Al testimonio de los voluntarios Good News Corps. Sí. ¿A ti te gustaría conocer algún lugar en especial cuando vayas de voluntario? Me gustaría ir al Salar de Uyuni. ¡Wow! El Salar de Uyuni es un lugar hermoso. Cuando llueve es casi un espejo. Es casi como estar en el cielo. ¿A usted qué lugar le gustaría ir? A mí me gustaría ir a Machu Picchu. Me gustaría conocer Machu Picchu. Es una maravilla muy hermosa que está en Perú. Es una de las maravillas del mundo. Entonces, ¿y a ti qué más? ¿Qué otro lugar te gustaría conocer? ¿La Estatua de la Maravilla? La Estatua de la Libertad. Muy bien. Esa que para así con su... ¿Sí? ¿Alguien la vio antes a la Estatua de la Libertad? ¿Sí? ¿Tú la viste, Sune? Lo vi en tele. En la tele, sí, está en las películas, en los dibujos, ¿verdad? ¿Quién la vio? Matías dice que lo vio, Heidi, y también Aarón, y Febe, y Esther, todo así, ¿no? ¿Cómo hace la estatua así, no? ¿Verdad? Sí, agarrando su antorcha. Entonces, esta está en Estados Unidos. Entonces, nosotros también nos gustaría ir de voluntarios Good News Corps, ¿verdad? ¿A ti también te gustaría ir? Sí. ¿Y a ustedes también les gustaría ir de voluntarios al extranjero? ¿Sí? Levante su mano. ¿Quién quiere ir de voluntario al extranjero? Muy bien. Y para los niños que no encendieron su cámara, ¿cómo van a viajar al extranjero si no les vimos sus manos? Muy bien, Ángeles y Leonel prendieron su cámara, muy bien. Micaías, ¿estás ahí? Muy bien. Dylan y Alexander. Nico, hola Nico, muy bien Nico. Dylan y Alexander también está. Abdías, te observamos desde aquí. Abigail y Gabriela, también nos gustaría poder verlas. A Abby, a Gaby. Entonces, todos más adelante vamos a poder ir de voluntarios Good News Corps, ¿verdad? Sí. Entonces, todos tenemos que prepararnos. Pero para prepararnos, vamos a escuchar el segmento especial de lugares turísticos, ¿sí? Entonces, adelante con el testimonio Good News Corps. Salut niños, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy en el culto de niños. ¿Entienden lo que estoy diciendo a ustedes? Estoy saludando a ustedes. Estoy diciendo salut, que es hola en español. Vamos a aprender el idioma francés, saludar en francés. Entonces hoy día vamos a ver algunos lugares turísticos en mi país, como ustedes saben que soy haitiana. Primero tenemos lugares muy famosos, que es la Badi. Y también tenemos otro lugar, se llama Moru. Estos lugares son muy famosos. Ahí también vinieron muchos extranjeros para visitar. Y a mí también, cuando estoy muy cansada, me siento que mi cuerpo me duele, ¿qué estoy haciendo, niños? Piensen. No saben. Entonces me fui al mar para bañarme y después me sentí con mucha fuerza. Así también ustedes, cuando vendrán en Haití como Good News Corps,
pueden ver la verdad, como todo lo que estoy diciendo son verdad. Así también cuando estoy viniendo aquí en Bolivia, hay chiuñu, pero para mí yo no pienso si era una comida muy famosa de Bolivia, pero así también yo aprendí a comer chiuñu. Así puedo ver, es muy rico. Así también cuando ustedes vienen a Haití, van a aprender a comer pescado, jugo de pescado. Alguien piensa que cuando dice jugo de pescado, tenemos que licuar este pescado, pero no es así. Cuando ustedes van a venir en Haití, como Good News Corp, ustedes van a ver que es jugo de pescado. Ahora van a ver en la pantalla y cuando vendrán van a comer juntos. Así también, niños, hoy día estaba muy feliz para contar a ustedes un poco de los lugares turísticos de mi país. Entonces, nos vemos en la segunda semana. Muchas gracias por escucharme, niños. Nos esperamos. Gracias. Muy bien, Une. Ay, está muy bueno el calentamiento que hemos hecho ahora. Sí, porque nos estamos preparando. ¿Para qué segmento, Une? Para el segmento de la danza. Sí, muy bien. Ahora todos tenemos que ponernos de pie. ¿Sí? Mica de pie, Aarón, Josué. ¿Quién más tú ves por ahí? Matías. A Matías también, muy bien. Ya Ian está de pie, también a los niños de la iglesia, a Ángeles y a Leonel también que puedan ponerse de pie. Nicolás, ¿sí? Todos nos vamos a preparar para el segmento de la danza, ¿verdad? Este segmento está muy especial para todos ustedes, entonces para ver si están listos, vamos a hacer un ejercicio rapidito, ¿verdad? Las manos hacia arriba, las manos en la cabeza, las manos en las orejas, en el cuello, en el hombro, en la nariz, en los ojos, en la frente, en la cabeza, en la rodilla. Uy, no, estaban un poco lentos, chicos. De nuevo, en la cabeza, en los pies, en los hombros, en las orejas, en la nariz. Sí, muy bien, chicos, están muy atentos, muy bien. Yo creo que ya con esta dinámica se han preparado para el segmento de la danza, ¿verdad, Une? Sí. Sí, entonces vamos a invitar a que todos nos podamos bailar juntos la danza. Sí.
estaba muy excelente la danza, ¿verdad? ¿Les gustó, niños? ¿Te gustó? Sí. Sí, muy dinámica, muy alegre, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar al siguiente segmento. Este segmento es de personajes de la historia, Une. ¿Tú qué piensas de personajes de la historia? ¿Qué es para ti la historia, sí? Algo muy Interesante. interesante, exacto. Algo que pasó hace mucho tiempo y que ellos marcaron la historia del mundo, ¿entiendes? Entonces, esta mañana también cada uno de ustedes tiene que estar muy atento para escuchar la historia de este personaje. Es como personas que marcaron la historia del mundo. Entonces, dejaron gran recuerdo, gran marca de su paso por esta tierra. Sí, entonces vamos a escuchar hoy la historia de Jimmy Butler, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama el personaje? Jimmy Butler, ¿sí? Entonces, esta historia nos la va a contar el maestro Jorge. Jorge. Muy bien, el maestro Jorge esta mañana nos va a contar esta historia de este personaje. Así que estemos muy atentos, tengo mucha curiosidad. ¿Tú también tienes mucha curiosidad? Sí, tenemos mucha curiosidad. A ver, ¿quién tiene mucha curiosidad de conocer de Jimmy Butler? ¡Wow! Yo también quiero conocer, quiero saber un poco más de él. Entonces, vamos a invitar al maestro Jorge. Buenos días, niños, bienvenidos de nuevo al sector de personajes históricos. Soy el maestro Jorge y esta semana les voy a contar la historia de Jimmy Butler, ¿sí? This is Jimmy Butler, and welcome to my YouTube channel. Whatever you want out of the game, you can have, good or bad. Why do you do it? Why do you want to be great? Is it for the money? Is it for the women? Whatever reason it is, be great. Be the best that you can be. I don't care about the money, the fame. I just want to win, and I want to gain everybody's respect. It ain't about one game, it's about what you do every day. And our daily routine builds champions. You just gotta love everybody. Smile, do something great for somebody else. You know, for that second, the world is a better place. Jimmy Butler, cuando nació, su papá lo abandonó a los días que él nació. Y 13 años después, cuando él cumplió 13 años, su madre lo botó de la casa. Entonces, él llegó a quedarse solo en la calle. ¿Ustedes se imaginen cómo sería vivir en la calle? ¿Alguna vez ustedes han visto algún vagabundo ahí viviendo en la calle? Ellos no viven bien, ¿verdad? Ellos siempre buscan comida, ropa o algo para comer todos los días. Y cuando él estaba ahí todos los días luchando y peleando para poder sobrevivir día a día, consiguiendo ropa, comida o todo lo que necesitaba, en su escuela, en la preparatoria que él estaba, conoció a su amigo que era de grado superior, se llamaba Jordan Leslie. Y con él comenzó a jugar baloncesto. Él, el único talento que tenía era jugar baloncesto. Entonces él comenzó a jugar con él y como él no tenía casa, tampoco tenía dónde dormir, él se quedó hasta altas horas de la noche jugando. ¿Quién sabe, no? A medianoche, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, nadie nos dice hasta qué hora, pero se quedó muy tarde. Y de ahí su madre de su amigo, de Jordan Leslie, le invitó a su casa. Su mamá se llama Michelle se llamaba su mamá. Y Michelle le dijo de que se quedara esa noche en su casa. Y cuando él se quedó en su casa, la señora Michelle a Jimmy lo quería mucho. Entonces ella lo quería adoptar. Pero ella tenía mucho el miedo de qué iba a pensar los vecinos o qué iba a pensar la gente que vivía alrededor de ella, ¿no? En otro edificio, en otra calle, hasta en el mismo colegio, ¿no? ¿Qué va a pensar las mamás de sus compañeros? Entonces, pero la madre igual lo tomó así y lo adoptó finalmente a Jimmy. Y Jimmy, así, fue criado con mucho amor, porque como él perdió a sus dos padres, su primer padre se fue y luego su mamá lo abandonó, él quedó solo. Y cuando él volvió, cuando él encontró a su nueva madre, que sería ya Michelle, él estaba muy feliz. Entonces él daba todo de sí para poder mantener feliz a su madre. Y al final, cuando cada vez que él faltaba tal vez una clase o un entrenamiento de baloncesto, su mamá le reñía muy fuerte.
¿Ustedes alguna vez les han reñido muy fuerte su madre? Sí, ¿verdad? Hasta con la chancleta te lanza. Pero así es como creció también Jim. Y al final de todo, llegó a entrar a la universidad. En la universidad lo contrataron para Miami Bull, para un equipo de Miami, ¿sí, niños? Entonces él llegó a jugar en ese equipo y ese es un equipo muy grande de baloncesto, es parte de la selección profesional de la NBA, ¿sí? Entonces él, cuando por fin le pudieron dar el contrato y pudo jugar ya profesionalmente en un equipo grande de la NBA, él derramó muchas lágrimas. ¿Por qué? Porque él estaba muy agradecido hacia su madre, porque su madre, aunque no es su madre de verdad, es una madre que la había adoptado, pero aún así su madre lo ha criado con mucho cariño y le ha apoyado en todo lo que él podía. 33 seconds left. Butler for the tie. Yes! The Butler did it! We're tied at 117. Down the other end, Jimmy finding Duncan. It's back and forth action. No has the opening quarter. And a steal by Butler, stepping in front of Giannis, and he slams it on the other end. Turn up to get in passing lanes, to create deflections. He makes the deflection with the lead hand, the right hand, so no foul. Been one of them that has shown great promise. Jordan Poole is also in the game for the Warriors as Butler works against Marquise Chris. Just faked him right off Biscayne Boulevard. Oh, wow. Y él, ¿se imaginan cómo ha debido ser su vida de adolescente? Si él vivía en las calles, para poder comer ha tenido que robar, tal vez ha matado a personas, ya ha sido un delincuente o criminal. Nadie sabe, pero vivió una vida así, sin padres, solo y en la calle. Pero gracias a su madre, que era Michelle, él pudo ser un gran profesional y un gran jugador de la NBA, ¿sí, niños? Bueno, niños, hasta aquí la historia de esta semana. Nos vemos la siguiente semana con una nueva historia. Adiós, niños. Chao. Tía, ¿qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Me encontraste? ¡Ah! Adivina, es que he preparado un cuento muy especial para ti. ¿Sabes qué cuento hemos preparado esta mañana para todos los niños? Se llama El País del Cangrejo. Sí, y adivina qué maestra nos ha preparado este cuento tan especial. La maestra Eva. Sí, la maestra Eva esta mañana ha preparado un cuento muy especial, el cuento del cangrejo. A ver, todos hagan como el cangrejo. A ver, quiero ver a Matías, Aarón. El cangrejo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta mañana vamos a escuchar juntos a la maestra Eva el cuento El Cangrejo. Espero que todos escuchen. Atentos. Atentos. Muy bien. Adelante, maestra Eva. Hola niños, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Ay, qué bueno! Bueno, hoy vamos a contarles una historia muy hermosa. ¿Saben qué cuento es? El país de los cangrejos, ¿ya? ¿Saben? ¿Saben qué están viendo aquí? ¿Ven el fondo? Aquí hay los cangrejos azules y los cangrejos amarillos. Ellos siempre peleaban. Ay, este es mi territorio, este es mío, así. Ellos eran unos cangrejos ermitaños. Entonces decían, no, este es mío. Siempre peleaban ellos. Pero los cangrejos azules tenían un cangrejo bien grande, así fuerte. Él decía, ya, yo soy el rey, yo puedo así. Yo les voy a defender a todos mis pueblos así. Entonces él defendía, era muy grande y muy fuerte así. Pero los cangrejos amarillos eran débiles. Ellos no podían ser así fuertes así. Eran súper débiles.
Entonces hasta el rey era débil. Decía, ay, es difícil. ¿Qué puedo hacer? Así. Pensaba, ¿qué puedo hacer? Así. ¿Qué puedo hacer? Ah, ya sé. Dijo, ¿no? El cangrejo amarillo. Ah, yo ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer una concha con muchas perlitas, le voy a poner así. Entonces le mandó a los sirvientes para que le dieran al rey ermitaño azul, que le diera la concha. Entonces le dio como un regalo, le llegó, le llegó, señor rey, toma. Así. Entonces le dio al cangrejo, le dio las conchas, la concha. El rey estaba asombrado, estaba muy asombrado cuando le regaló la concha. Había unas conchas con perlitas. Y cuando vio esa concha, estaba, ¡ah! ¿Quién me regaló? Así. ¿Quién? Así. Señor rey, le regaló los ermitaños amarillos. Así. ¿En serio? Así. Sí. Así. Entonces, como le regalaron, le dio y se puso. Estaba poniéndose. ¿Ven, niñas? Aquí la concha está ahí. ¿Ya? Esa concha les regaló. ¿Ya? Regalándole se puso, estaba muy, ay, qué lindo, me gusta esta concha, así. Después, él le vio a los sirvientes que le gustaba, ay, qué bonita esa concha, así. Vieron a todos los sirvientes. Entonces cada uno ya empezó a hacer sus conchas. Dijo, ay, yo voy a hacer entonces mi concha, así. Empezaban a poner sus perlitas, todos y piedritas, ponían a su concha. Ah, yo ya tengo, así. ¿Ven atrás, niños? Ahí atrás están poniéndose todas sus conchas. Después, como estaban poniendo el rey tan impresionante, eso llegó la noticia al rey ermitaño amarillo. Llegó eso. Dijo, todos están viendo solamente la decoración, lo de ellos. Les hice fallar, así. Y pensó, ahora sí, vamos a la guerra, dijo. Ahora sí vamos a ir a destrozar a los cangrejos ermitaños azules. Así. Entonces ellos fueron, ya con todos, vamos, así. Fueron todos fueron. Pero los ermitaños azules no se dieron cuenta, porque ¿en qué se estaban dedicando, niños? ¿En qué se estaban dedicando? En decorar sus conchas. Estaban bien atentos solamente a sus conchas. Pero el rey se dio cuenta. No, tenemos que ir así. Vamos, pero las otras personas no les hacían caso. Seguían haciendo sus conchitas así. Pero entonces dijo, ay, ¿por qué me hice engañar así? Pues esto me hice engañar con ese rey así. Entonces al final el rey ermitaño amarillo ganó, porque le dio esa concha decorada. Por eso. Entonces el rey azul estaba muy triste. Ay, ¿por qué? ¿Por qué pude escuchar así? ¿Entienden, niñas? Esa es nuestra historia, es de los cangrejos. ¿Está bien? Bueno, niños, nos vamos a ver en el próximo Cuentacuentos. ¿Está bien, niñas? ¡Chao, niñas! Sí. Me siento un poco triste. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado al final del culto. Chicos, ya llegamos a la parte final del culto. Y agradecemos a cada uno de ustedes que ha estado presente y muy atento. De verdad que ustedes estuvieron hoy muy atentos a todo el culto, ¿verdad, Une? Sí. Sí, yo los observé a toditos que estuvieron muy atentos, muy excelente. Entonces los esperamos el próximo sábado para que podamos compartir igual juntos el culto de niños, ¿verdad? Cada sábado, ¿no se acuerdan que tenemos una cita junto a nosotras? Cada sábado a las 10 de la mañana. No se olviden también enviar el link de YouTube. ¿Qué más tenemos?
Facebook y Zoom. Y Zoom, muy bien, Une. Entonces podemos invitar a nuestros compañeros, a nuestros primitos, a nuestros amiguitos, a nuestros vecinitos, para que ellos también escuchen y puedan recibir la palabra de Dios, puedan hacer juntos la mímica, pueden hacer juntos la dinámica. ¿Sí, verdad, Une? Sí, entonces es muy importante que nosotros también tengamos invitados para este culto de niños. Y agradecemos que nos hayan acompañado en esta mañana y los vemos a la próxima, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, chicos.